compartir pantalla. ¿Listo, profe? ¿La ve? Esperemos un momentico, todavía no. Todavía no. 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 ¿Sí le dio ahí arribita? Sí. Ahora sí. Ah, eso es porque no tiene activado el servicio. ¿Cuál servicio, profe? El servicio allá de Sam. Profe, claro, véalo, ahí lo tengo activado. Entonces dale ahí donde dice admin. En el segundo admin. En el segundo. Espera que te demora un poquito. Ah, pero es que... Vamos a ver. Es que usted también le está saliendo ahí un error. Profe, pero a mí me deja funcionar normalmente. Veremos a ver si le abre ahí. Profe, voy a reiniciar el computador a ver. Listo. Me da un momentico, por favor. Bueno, señor. Ah, sí, tiene un problema. El problema que tiene ahí, Camilo, es que no está iniciando el servicio. Entonces me toca volver a instalar SAM. Tiene un problema con el SAM. Me toca volver a instalar. Pues que toca, es que yo por lo que veo, el problema está en que parece ser que ustedes trabajan con el programa y cuando dejan de trabajar con él no paran los servicios y no le dan salir. Entonces, cuando vuelven y inician, Profe, se lo escucho muy entrecortado. ¿señor? Se lo escuchó muy entrecortado. No se lo escuchó bien lo que dijo. Ah, bueno, que yo creo que lo que sucede es que cuando ustedes cierran el aplicativo, cuando terminan de trabajar con el aplicativo, no cierran los servicios. Entonces, toca Ahí la darle manera. stop a los servicios y darle salir. Profe, ahí me tocaría volver a instalar eso. Ok. Pues dele ahí un momentico stop y dele otra vez start al servicio. A ver, también a veces falla cuando el computador apenas está iniciando. A veces también eso hace que no alcance a... y dele start otra vez. Profe, ahí me aparece normal. Eso, ahí ya apareció normalito. Ahora sí dele en admin. Puede ser que le haya molestado también por eso, porque de pronto prendió el computador y mismo fue a activar los servicios y todavía Windows no había cargado bien. Esperemos a ver. Dele a actualizar a la página. Ah, bueno, ahí ya le va a abrir otra ventana. Profe, lo mismo, me aparece lo mismo, no me carga. No, entonces sí va a tocar otra vez instalarlo.
porque está raro eso. Listo, profe, entonces lo voy a volver a instalar entonces. Bueno, sí, Listo, profe. listo. ¿Ahí quién falta? Ya el otro compañero falta, ¿cierto? El que está reiniciando. Sí, señor, falta Julián. Ah, bueno, esperemos un momentico ahí a Julián. Y Camilo sí puede hacer las actividades bien. Y profe, pues yo Camilo, lo estaba y haciendo. tomó los pantallazos y todo, ¿no? Sí, profe, pues los Ah, pantallazos, bueno, sí. menos mal que le quedaron las capturas. Profe, una pregunta. O sea, yo solo tomé los pantallazos de lo que hice ¿cómo es? En En, Sam. ¿cómo es que se llama? No, sí, en SAM, en 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 la consola. MySQL, sí, en la consola. Y solo tomé los pantallazos, pues porque el localhost no me funciona, pues hasta ahorita que yo mire. Ah, bueno, hágale pues. De todas maneras, lo maluco ahí de cuando uno hace la instalación, eh, y cuando uno desinstala el programa y lo vuelve a instalar, lo maluco es que si se pierde las bases de datos y las tablas y todo lo que uno había creado. Ese sí es un punto negativo. No, profe, pues yo le tomé los pantallazos y pues normal, yo vuelvo y lo hago en un momentico. Bueno, hágale pues. Listo, Listo, pues. chicos. Entonces, ¿qué pasaría con Julián? Se quedó. Profe, hoy va a ser el parcial, sí. Sí, Ah, sí, por listo. eso estoy esperando que Julián entre para decirles en qué consiste. Es como hacer una base de datos, ¿cierto? Desde el principio. Ujú. Ah, listo, profe. Listo. Estamos viendo la presentación. Sí, señor.
Listo, chicos, entonces, ¿qué sucede? Resulta que nosotros lo que estuvimos trabajando la vez pasada tenía que ver con unos comandos que se llaman DLL, ¿sí? Que son comandos para definición de datos. O sea, esos son los comandos con los que yo creo la base de datos, creo las tablas, creo las llaves principales, las llaves foráneas, ¿sí? Son esos los comandos. Y hoy vamos a hablar de otros comandos. Los comandos de los que vamos a hablar hoy se llaman DML, que es lenguaje de manipulación de datos. Dentro del tema de DML, ¿sí? Tenemos algo muy importante que nosotros llamamos en base de datos, que es el CRUD. No sé si ustedes habían escuchado ese término. CRUD. Este término. CRUD. ¿Sí lo habían No, escuchado? no, ¿No lo habían escuchado? por mi parte, no. No, ¿No? señor. Entonces, el CRUD es como lo mínimo que uno debe saber hacerle a una base de datos. Eso viene de un acrónimo, ¿sí? Que es crear, o sea, la C de crear, la R de leer, de read, la U de update y la D de delete. ¿Ya? Entonces tenemos para crear, leer, actualizar y eliminar, que es básicamente lo que uno hace con cualquier sistema de información, ¿cierto? Bien, ¿O ya. no? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros para insertar datos, para insertar valores en esas tablas de esa base de datos, se utiliza la función insert_into. Entonces el comando es insert_into, va a la tabla, el nombre de la tabla y después los valores. ¿Listo? Como por ejemplo, insert_into carrera y los valores 1, derecho y 3. ¿Ya? O también se puede tener, digamos, hay dos ejemplos pues del insert. Entonces, como nosotros ya tenemos, pues nosotros estamos trabajando con una base de datos que es la del zoológico, ¿recuerdan? Sí, señor. Eso, sí. Entonces, a nosotros nos quedó más o menos un modelo así, pero acá está con el de materias y alumno y profesor, pero pues ustedes lo tienen con el del zoológico. ¿Listo? Para yo leer, para yo leer los datos, puedo utilizar la estructura que se llama, o el comando más bien, que se llama select. Entonces está select from y el nombre de la tabla a la que uno quiere acceder. ¿Listo? Nosotros también podemos en algún momento seleccionar solo algunos campos de esas tablas. O sea, podemos decirle a él que nos muestre toda la tabla, decirle solo que nos muestre unos campos de la tabla, o podemos también filtrar, o sea, hacer un filtrado a la hora de hacer ese select. ¿Listo? Hay otro select que es con la instrucción inner join, pero ese se los explico luego, ¿vale? Este me lo voy a ir pasando con el inner join. Listo. Para modificar los datos, nosotros podemos utilizar la sintaxis de update, que update lleva nombre de la tabla y el campo al que le van a actualizar el valor, ¿sí? Si nosotros digamos solo la instrucción update y no tenemos precaución en ciertas cosas,
podemos hacer cambios que de pronto no queramos. Ahorita en un documento les muestro. Entonces, digamos que uno puede actualizar, en la tabla alumno, ¿sí? El alumno Oscar, hacer una actualización en el campo del nombre, digamos Oscar, cuando la materia del alumno sea igual a 1. Entonces ahí ya tenemos una instrucción que es el where. El where es cuando, o sea, como para nosotros poder decir haga tal cosa, pero si se cumple tal característica. ¿Listo? Tenemos el delay, el drop y el truncate. El delay, pues ustedes saben, para eliminar registros de una tabla, ¿sí? Como por ejemplo decirle borre en la tabla alumno cuando la materia del alumno es igual a 3 y el nombre del alumno es Julieta. Entonces él va a eliminar ese campo o ese dato, ¿sí? Esa información. Con el drop nosotros podemos eliminar estructuras, ¿cierto? O sea, el delay sirve para eliminar información de las tablas y el drop sirve para eliminar las tablas, las bases de datos, ¿sí? Con los datos almacenados y todo. Muy bien. Para uno poder borrar tablas, pues ahí nos explican que primero se deben borrar las tablas que no dependen de otras tablas, ¿sí? O sea, la misma forma que nosotros creamos las tablas, de esa misma forma deben eliminarse. Deben eliminarse de proceso inverso. ¿Listo? Y uno puede, por ejemplo, decir truth table alumno, entonces va a borrar esa tabla. ¿Listo? Yo también puedo borrar la base de datos. Digamos, puedo decirle truth database escuela, entonces va a eliminar escuela. Y con truncate elimina todos los registros que tenga una tabla, ¿sí? Digamos que es como un delete, ¿sí? Pero va a borrar todos los elementos de una sola. O sea, no es como el delete que lo hacemos pasito a paso, sino que con truncate va a eliminar todo. ¿Listo? Entonces, señor. Pero es solamente la información que se almacena, los registros o también la tabla como tal. No, la información. Para eliminar la tabla y la información es con drop. Ah, Con drop sí se vuela todo. listo, pues gracias. ¿Listo? Hay algo también que se llaman subconsultas. ¿Listo? ¿Qué son subconsultas? Subconsultas es cuando uno hace un select, ¿sí? Como digamos, hace el select del select. ¿Sí me hago entender? Hace un select exterior y un select interno. ¿Para qué? Para hacer comparaciones, para cargar toda una tabla, ¿sí? Para ese tipo de cosas. Entonces, se pueden utilizar comandos. Se puede utilizar AND cuando todas las condiciones deben ser verdaderas, OR solo cuando una condición debe ser verdadera, NOT, que es negación, ¿cierto? Que debe ser el valor contrario. Y se tienen los elementos de comparación. Entonces, con like, compara entre cadenas de caracteres, o sea, mira si las cadenas de caracteres, ¿cierto? Si son mayores, si son menores, si son iguales, si son diferentes. Y con Bedman hace el tema de comparación de intervalos. ¿Listo? Es otra condición. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un select dentro de otro select. ¿Listo? Ahí en el primerito. Entonces dice, seleccione seleccione el dato, perdón, seleccione la tabla alumnos cuando la edad del alumno sea mayor o igual, ¿sí? Y ahí él está utilizando otro select, ¿cierto? Para cargar la edad de un alumno en especial.
¿listo? O un dato, pues, en especial que yo tengo eh, en, en esa tabla. Entonces, él lo que hace es que hace ese select eh, para un número, que va a ser una edad de alumno, ¿ya? Y el select externo, pues me va a mostrar todas las personas que la edad sea mayor o igual a ese número que salió. Lo de inner join todavía se los voy a explicar. Entonces, yo creo que quedaron con dudas, ¿cierto? Entonces vamos a la práctica, ¿vale? Bueno, señor. Listo. Porque en la práctica es donde nosotros podemos como observar de manera más directa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Ahí en el Moodle, ustedes encuentran el parcial, ¿sí? Ahí está la actividad del parcial. Entonces dice, crear una base de datos relacional para el zoológico. El modelo bien hecho y en papel, ¿vale? Utilizar los comandos DDL para crear las tablas y las relaciones. Van a utilizar comandos DML para ingresar datos en todas las tablas. Van a actualizar dos datos y van a eliminar dos datos. Ojo, no tablas, van a eliminar dos datos, ¿vale? Y acá les dejé este archivo que dice ejemplo de comandos DML, ¿vale? Y en ese archivito, ustedes van a encontrar la explicación, digamos, del comando y la sintaxis que se puede utilizar. ¿Listo? Y ahí también yo les adjunté un pantallazo de cuando se lo realicé. ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, yo digo, insert into zonas, pueden tener esas comillas simples o puede ser sin las comillas, ¿vale? Sin las comillas son simples. Entonces yo digo, voy a ingresar en la tabla zonas, en código de zona y en nombre de zona, los valores 002 y felino. Que son estas comillas que están acá, como ustedes ven en aves y en felinos, eso sí debe ir entre comillas, porque un dato tipo texto, entonces con comillas él reconoce que son caracteres. ¿Listo? Hasta ahí cómo vamos con ese comando. Bien, Bien, profe, profe. bien. Listo, entonces vamos a usarlo. Vea, acá inclusive está para uno seleccionar si quieren y le pueden dar copiar. Entonces acá voy a abrir SAM. Si a ustedes les está molestando, les recomiendo que lo vuelvan a instalar. Vea, cuando yo le doy iniciar a los servicios, pueden pasar dos cosas. Una, que falle porque de pronto quedó mal cerrado o porque otro programa está ocupando el puerto. O la otra puede ser que cuando nosotros dejamos de utilizar el aplicativo, no le damos stop. Entonces, esto siempre es importante, muchachos, darle stop a los dos servicios, ¿sí? Noten que él cuando lo hace, tiene como una respuesta con un código, un PID de que cerró, y le damos acá en la puertica de quit para que él cierre correctamente. Cuando él cierra correctamente, miren que acá en la parte inferior, donde me aparecen los iconos de Dropbox y de Teams, miren que no me aparece el aplicativo abierto. Cuando yo abro el aplicativo, normalmente ahí se carga. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Sí lo alcanzan a apreciar? La parte Sí, inferior. señor. Eso, entonces a veces uno se le olvida y mira acá y tiene abiertos 4 o 5 Sound Control ahí. Entonces eso también puede generar problemas.
Listo. Yo acá voy a entrar acá a esta parte, entonces esto es MySQL. Sobre, pues yo ahí lo estoy desinstalando otra vez. Sí. Listo. Yo acá ya entré. Voy a usar zoológico. Creo que todavía la tengo, no sé. Ahí está. Venga, miramos qué tablas tengo yo ahí. Tengo la de zonas. Zonas, hábitat, especies y especie de hábitat. Entonces, miren que yo acá voy a ingresar este valor en la tabla, ¿vale? ¿Se están viendo ahí el comando, sí? Insert into zonas, código de zona, nombre de zona, el valor 002, felinos ¿y qué? El 2 felinos. Yo le doy en y mire que acá me dio que la consulta fue ok. ¿Sí lo observan? Sí, señor, entonces ya usted al consultar le va a aparecer ese registro. Exacto. Entonces, si yo hago la consulta, vamos a hacer un select. Entonces acá también lo pueden usar. Este select where 1, como ustedes lo están viendo ahí, es un select que lo que va a hacer es que va a cargar todos los elementos que tenga la tabla. En este caso, tiene solo ese elemento, ¿sí? Código de zona 2, felinos, ¿vale? Voy a agregar otro. Voy a agregar el 1 y pongámosle que no son felinos, sino que son reptiles. ¿Vale? Entonces, hacemos el select. Mire que ahí ya los cargó. ¿Sí los ven? Si nosotros nos fuéramos acá al administrador, al localhost, pues yo me paro acá en la base de datos de zoológico y ustedes pueden observar que acá en zonas está precisamente reptiles y felinos. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, señor. Hay en zonas, en la tabla zonas y en la tabla especies, irían los mismos nombres. Sí, de código. Cuando en la parte de código de zona, ¿o qué? Donde dice nombres, nombre guión bajo zona y en especies también nombre de especies, por ejemplo. Pero miro especies. Especies. Listo, ahí tengo la tabla de especies. ¿Cuál es la duda? Que si el nombre especie y nombre zona irían los mismos nombres o qué, o cómo los No, clasificaríamos. entonces acá cuando uno va a ingresar la información diría código de especie, digamos código 1, ¿sí? Nombre de la especie, no sé, cocodrilo, ¿listo? Nombre Ah, científico, Cocodrilus braviurus. Descripción, ya que es un entendí. cocodrilo de agua, un ejemplo. Y acá en código de zona sí debe ir el código para reptil. Ese sí tiene, porque tiene una llave foránea. Ya entiendo. Entonces Por ahí ejemplo, debe ir el código 1. ¿Listo? Vamos a hacerlo y verá. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y verá. Es que eso es bonito. Entonces, insert into. Pero entonces ahora es en la tabla especies, dijimos, ¿cierto? sí, señor. Especies. Entonces en la tabla especies me voy a cargar acá los elementos. Esos sí tienen que ser iguales. Entonces especies, la estructura,
Entonces tiene código especie, nombre científico, código especie, nombre especie, nombre científico, descripción, código de zona. Cierto, profe, que así se vaya solamente a modificar un campo, usted tiene que poner todos, ¿ok? No, No, si perdón, solo cuando voy se a... vaya a agregar, cuando se vaya a insertar, perdón, no cuando vaya a modificar. Ahí estoy insertando. Sí, tienen que todos los campos de la tabla quedar ocupados por un valor. Depende. Eh, Depende si cuando nosotros creamos la tabla, nosotros hasta ahorita hemos creado las tablas, ¿cierto? Y decimos si es entero, si es varchar, ¿sí? Si es float, ¿ya? Pero Ujú. todavía no le hemos dado otras características, como por ejemplo decirle not null. Cuando yo le digo a él que el dato es no nulo, entonces necesariamente debe ir el dato. ¿Ya? Ok. Nosotros como no le hemos dado esa restricción, entonces digamos yo a esa especie le puedo colocar solo el código, el nombre, la descripción y el código de la zona y él va a guardar el dato y el nombre Ah, científico me va a quedar vacío. listo. Entonces por eso aparece null. Ajá. Listo, Cocodrilus bravivilus. Eh, digamos que es el nombre científico, la descripción. Es un cocodrilo vegetariano. Es un zoológico todo raro. Y acá en el código de la zona, entonces yo le voy a colocar el código 3, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer eso? Existe el Para código de zona clasificar. 3. Existe el código de zona 3. Ahí arribita está la tabla. Acá arribita, muchachos. No, profe. No existe. Entonces esto debería dar error, ¿vale? Entonces ahí mire que nos dice, no se conoce el código. Pero perdón, acá es código zona 1. Bueno, ese es otro error. Listo, esperen un momento. Ese también fue otra falla. Código zona 1. ¿Listo? Pero de todas maneras debe salir el error. Entonces mire que ahí ya salió otro error, ¿sí lo ven? Mire que acá nos dice que hay un problema porque hay un faltante en la llave foránea. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Tienen que decirme si sí o si no, chicos, porque yo no sé si... Es porque usted puso 3 y el código es 1, ¿qué? Es porque yo puse 3 y en la tabla de códigos de zona solo hay código 1 y código 2. Entonces él me está diciendo, debe actualizar la tabla de zonas porque el valor de la llave foránea no existe. ¿Listo? Listo. En cambio, Y si miren que... hubiera un código de zona 3, profe, por ejemplo, No, entonces ahora sí le voy a poner la zona que es, la zona 1, ¿sí? y por Que es ejemplo, si usted hubiera
un código de zona 3 con otro nombre de zona, y usted lo agrega ahí, él va a quedar, ¿cierto? Ah, sí, él queda, sí. Entonces, por Ah, ejemplo, ahí lo voy a hacer con el uno, ¿sí? Que el uno sí existe, el uno lo creamos ahorita. Entonces yo le doy ahí y mire que él ya la creó. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en el mismo orden que nosotros creamos las tablas, en ese mismo orden se debe llenar la información de esas tablas. ¿Listo? sí, Porque, señor. por ejemplo, él no le va a dejar agregar valor en especies si no existen los códigos de zona. ¿Vale? ¿Estamos ready? Sí, señor. Listo, chicos. Esa sería una forma. Ya sabemos cómo funciona el select, ¿no? Yo le puedo decir, muéstreme, voy a quitarle estas comillas simples a ver si funciona. Muéstreme especies. Vea que ahí ya me mostró la tabla de especies, ¿sí? Yo le puedo decir a él también, muéstreme zonas cuando, espérenme, miro bien la sintaxis, acá está también, digamos, cuando el código de zona sea igual a 002, ¿listo? O a 2, un 002 es un 2, ¿listo? Entonces, miren que acá, ¿qué pasó? ¿Qué me está mostrando él? Dos datos nomás. Le está mostrando solo el dato del código 2, ¿sí? Cuando yo lo hago con el word 1, él me muestra todo lo que tiene la tabla. Pues como la tablita solo tiene dos datos, pues me muestra dos. Si tuviera 1000, muestra 1000. ¿Listo? Y así, chicos, así como lo estamos viendo ahí, también se puede hacer el update. Yo también puedo ir y hacer un update, ¿vale? Ahí yo les muestro, ahí está el comando de cómo se haría el update y pueden ver cómo yo hago un cambio, digamos ahí de un código, actualicé un dato y lo hice cuando en el código 3 hice la actualización. ¿Listo? Entonces, antes yo tenía en el 3 reptiles y ahora peces. Y el comando delete también se debe utilizar, pues simplemente uno dice qué tabla va a borrar y cuál elemento, cuál campo de la tabla. Y acá les estoy colocando una observación y es que no debemos utilizar el delete from con un word 1 porque si hacemos eso, pues va a borrar absolutamente toda la tabla. ¿Listo? Pues todos los datos de la tabla. Acá, chicos, esta actividad es la misma actividad que yo les dejé allá y es ingresar la información a todas las tablas, ¿sí? Realizar dos updates y darle el select para mostrar que sí funcionan y hacer dos delete, o sea, borrar dos datos, ¿vale? Y acá, en azulito, ustedes van a encontrar los ejemplos de cómo yo puedo, digamos, ingresar datos a esas tablas. ¿Listo? Si quieren los pueden usar también, si desean usarlos, los pueden usar, pues porque yo sé que el tema de cargar datos puede ser un poquito cansón, ¿vale? Entonces pueden utilizar esos comandos para ingresar esa misma información. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Ok. ¿Redis o no redis? Sí, señor. ¿Listo? Pues preocupado porque no he hecho todavía la base de datos del zoológico por el problema que me presentó. Ah, no, tranquilos, no hay problema. Si algo me dicen y yo les activo el enlace. Ah, listo, profe. ¿Listo? Por eso no hay problema. Pero entonces esto sí se entendió. O sea, lo que llevamos hasta ahora se entendió. Sí, señor. Sí, Listo. profe. Ese es el parcial, Clarito. muchachos.
El parcial es que ustedes me entreguen todo, ya todo, nosotros hemos venido haciendo como tareitas, ¿sí? Y ahorita el parcial es la unión de todo, pero ojo, ese modelo, entidad-relación, no me lo hagan en ningún sistema de computador ni nada, lo quiero así, a lápiz, ¿vale? Fue el mismo que hicimos la clase pasada con Sí, usted. pero yo lo quiero a lápiz porque es que hay unos errorcitos ahí. Entonces, para corregir esos errorcitos de una vez. Ah, bueno. ¿Listo? O sea, es lo mismo, pero entonces yo quiero que hagamos la corrección. Entonces ahí le dicen, crear el modelo bien hecho en papel, utilizar comandos DLL para crear las tablas y las relaciones, y utilizar DML, que fue la explicacióncita que les di hoy, para ingresar datos en todas las tablas, actualizan dos daticos y eliminan dos datos. ¿Listo? Y con select, recuerde que usted actualiza, o sea, usted debe enviar una consulta de select, digamos, seleccionar la tabla zonas, un ejemplo, prum, ahí se ve la información que tiene zonas. Hace las dos actualizaciones y vuelve y le da el comando select, pues para ver que se actualizó. ¿Sí soy claro con eso? Sí, señor. Porque si no, Profe, por pues... ejemplo, el punto 2 pues se omitiría porque si las tablas ya están creadas. Ah, no, pero igual, si están creadas y si no están creadas, pues las crea. Ah, bueno. ¿Listo? O sea, porque de todas maneras, pues en el caso de los que les toca desinstalar y volver a instalar, les toca igual volverlas a crear. Ah, sí, sí, sí. Sí, señor. Entonces, digamos que ahí toca otra vez volver a hacerlo. Y si ya las tenían hechas, pues ahí ya están hechas. No, yo tengo que empezar de cero otra vez. Listo. Entonces, Bueno, dudas. no, empezar de Dudas. cero porque me Profe, quiere empezar. el Word que acabo de mostrar con todas las funciones, también hacemos esa actividad. Ahí está el ejemplo. Y Ah, ese es un archivo de apoyo, ¿sí? Ahí está en el Moodle. Es un archivo de apoyo. Es como una ayudadita que les coloco yo ahí. ¿Listo? Para el tema de la sintaxis. O sea, para que no vayan a tener problemas con la sintaxis. Que no vayan a enviarle el comando y que le empiece a salir error o que... Porque en eso se les va a veces mucho tiempo. Ah, pero profe, pero como en el Word también hay, pues, dice lo mismo, ¿cierto? Es la misma actividad. Ah, sí. Sí, es la misma actividad. Sí, sí, es la misma actividad. ¿Listo? Entonces quedamos ready o estamos como un poco ready. No, profe, cualquier duda que yo tenga le puedo escribir. Sí, claro. Listo, Profe, chicos. una vez lo haya Señor. desinstalado, tengo que reiniciar para volverlo a instalar o lo puedo instalar Sí, así. no, eso es mejor desinstalar. Es más, cuando usted lo desinstale, es muy probable que la carpeta SAM siga ahí, porque ellos Sí, tienen como un error en la desinstalada. de hecho en Eso la hay que próxima, eliminarlo. Toca ir manualmente, borrarla y ahí ya de hecho en reinicia y la, vuelve y lo instala. profe, de hecho en la desinstalación él me preguntó, ¿desea eliminar toda la carpeta raíz del SAM? Y yo le dije que no, para Ah, que, bueno, entonces dígale que no para que nos conserve las tablitas. sí, porque ya Listo, estaba hecho. hágale pues, Listo, profe, gracias. hágale. Listo, muchachos, entonces no los demoro más porque pues la idea es que arranquen a hacerlo. Pero el parcial es hasta cuándo. Tienen plazo hasta la próxima semana. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Y si Listo, profe, necesita gracias. alguien que le dé más plazo por el problema que tuvieron con el software, me escriben y entonces también les doy más plazo para la actividad que era para hoy. Y si Listo. alcanzan, pues Listo, lo profe. suben. Ah, bueno, Listo, Y profe, chicos. así usted me puede dar un poquito más de plazo porque es que no me había dado eso. Ah, bueno, sí, por eso. porque si Listo. no me funciona instalándolo otra vez, creo la máquina virtual para poder instalarlo ahí. Mm, sí, eso le iba a decir yo, esa es la otra. Con VirtualBox Sí, hace sí. la maquinita virtual y ahí, sí, muchas veces toca así. Listo, profe, muchas gracias.
Listo, muchachos, que estén muy bien y que les rinda. Ahí ya tienen buen trabajito. Listo, profe. Muchas gracias. Lo bueno es que Sí, todos profe, han gracias. entendido, ¿cierto? O sea, todos Sí, lo profe. saben hacer. Sí, claro, profe. Rey. Listo, Bien. excelente. Estamos ready entonces. Que Dios me Bien, los bien. bendiga, que estén ustedes muy bien. Bueno, Igualmente, igualmente. profe. Listo, Muchas profe, gracias. gracias.